Nos han hecho creer que Napoleón fue el hombre más poderoso de todos los tiempos. Sin embargo, aunque logró conquistar medio mundo, hay algo que siempre se le escapó: el amor de su vida, Joséphine. Si miramos más a fondo en su historia, notamos un patrón desde su infancia. Fue rechazado y humillado, lo cual nos lleva a pensar que tal vez el hombre más ambicioso del mundo no buscaba la grandeza, sino que intentaba llenar una profunda necesidad de sentirse valioso. No olvides suscribirte al canal para descubrir más historias sorprendentes. Detrás de todas sus victorias podría esconderse un niño rechazado, un esposo ignorado o simplemente un hombre roto. Hoy no vamos a contar la historia del genio militar ni la del tirano de siempre. Esas las dejaremos para otro documental. Ahora nos centraremos en el hombre herido, aquel que intentó salvarse a través del poder, pero que por un solo error terminó perdiéndolo todo. María Antonieta avanza hacia la guillotina. El pueblo le grita, le arrojan comida, pero ella mantiene la cabeza en alto. Cabeza que será cortada en cuestión de segundos. Cuando su cabeza es levantada, la multitud aplaude y celebra. ¿De verdad creen que con la muerte de María Antonieta terminarían los reyes y sus problemas? La realidad es que lo peor apenas comenzaba. Porque sí, la monarquía cae, pero no llega la paz, sino una época aún más oscura, el reino del terror, encabezado por Maximilien Robespierre. Robespierre está convencido de que, para proteger la nueva Francia, hay que eliminar a todos los que formaron parte de la nobleza. En medio de ese caos, surge la oportunidad perfecta para un joven ambicioso, Napoleón Bonaparte. Al enterarse de lo que ocurre en Francia, los reyes europeos entran en pánico, temiendo que sus propios pueblos los desafíen, así que deciden intervenir. Los británicos llegan a Tolón y toman el puerto. Los revolucionarios planean una defensa tradicional, pero Napoleón, aun siendo de bajo rango, propone una estrategia diferente: atacar los barcos enemigos. Si los ingleses pierden sus barcos, se quedan sin provisiones, sin municiones y sin refuerzos. Así que, desde las colinas, Napoleón instala los cañones y bombardea el puerto. Los ingleses no tienen más remedio que retirarse, y Tolón regresa a manos de los revolucionarios. Por este triunfo, Napoleón es ascendido a general de brigada y su nombre comienza a sonar en todo París. Pero para entenderlo de verdad, hay que conocer su origen. Napoleón no nació en Francia continental, sino en la isla de Córcega, que justo ese año pasó de ser parte de Génova a dominio francés. Los corsos no estaban contentos con el cambio. Debían aprender otro idioma, aceptar nuevas leyes y obedecer a un rey ajeno. Para muchos, fue una invasión. Napoleón creció en ese ambiente y desarrolló cierto resentimiento hacia Francia y sus gobernantes. Sus padres, buscando un futuro mejor para él, lo enviaron a una academia militar en Francia. Pero al llegar, sus compañeros se burlaron de su acento, su falta de dinero y su origen. Solo y vulnerable, Napoleón se refugió en los libros, especialmente en historias de grandes conquistadores como Alejandro Magno, Aníbal y Julio César. Curiosamente, el niño que se sentía invadido terminó admirando a los invasores. El que se sentía débil soñaba con ser fuerte y poderoso. Napoleón destacó en la escuela militar, sobre todo en estrategia, y a los 16 años ya era segundo teniente. Sin embargo, en ese tiempo, el mérito no era suficiente para ascender. Lo importante era el apellido y la clase social. Así que, por mucho que se esforzara, su carrera no avanzaba. Todo cambió con la Revolución Francesa. Napoleón no era el único cansado de los privilegios y las injusticias. De repente, pertenecer a la nobleza dejó de ser ventaja y se volvió peligroso. La oportunidad llegó en el sitio de Tolón, donde su estrategia lo llevó a la gloria. Regresó a París como héroe, pero encontró todo cambiado. Robespierre había caído, y el reino del terror había terminado, liberando a miles de prisioneros, entre ellos, una mujer llamada Joséphine. En un baile, Napoleón ve a Joséphine y queda cautivado. Ella, segura de sí misma, coquetea abiertamente. Al día siguiente, un niño busca a Napoleón para pedirle que recupere la espada de su padre, confiscada tras su ejecución. Al principio, Napoleón no muestra interés,
hasta que el niño menciona que su madre dice que solo él puede lograrlo. Halagado, decide ayudar y devuelve la espada personalmente. Así conoce a la madre del niño, Josephine. Napoleón la invita a salir y se va enamorando de ella, pero Josephine no siente lo mismo. Ya no tiene la belleza de antes, fue noble y ahora no posee nada, así que decide aprovechar la situación. Aún así, es sincera. Le confiesa que todos los nobles murieron, menos ella, y no fue casualidad. Usó lo único que le quedaba, su cuerpo, para sobrevivir. Le pregunta si eso le preocupa, y Napoleón responde que no. No olvides suscribirte al canal para no perderte el resto de esta fascinante historia. Y así, Josephine demuestra su mayor talento: seducir a los hombres con poder. Poco después, Paul Barras, uno de los líderes del nuevo gobierno francés, le informa a Napoleón que los realistas están planeando un ataque para restaurar la monarquía. Barras le pide ayuda, y Napoleón acepta, pero pone una condición: solo aceptará si tiene control absoluto. Barras accede, y cuando llega el día del enfrentamiento, Napoleón vuelve a triunfar, haciendo que su fama crezca aún más. Napoleón y Josephine terminan casándose. Él está completamente enamorado, pero ella no tanto. Durante la fiesta de bodas, Napoleón nota que Josephine se muestra demasiado cercana a otro hombre, le sonríe y lo toma del brazo. Napoleón guarda silencio, pero la escena no se le olvida. Aunque muchos cuentan esta historia como un gran romance, la verdad es que su relación fue más bien triste. Napoleón no era precisamente carismático, y Josephine, nacida en Martinica, era tratada como inferior incluso por su esposo, quien se burlaba de su acento. Durante el Reino del Terror, Josephine quedó sola y desprotegida tras la ejecución de su primer esposo, encargándose de 2 hijos sin dinero ni títulos. En esa época, las opciones para una mujer eran limitadas, por eso Josephine utilizó sus encantos para sobrevivir. Aunque se rumorea que en la cárcel tuvo relaciones con los guardias, no hay pruebas sólidas de ello. Lo que sí sabemos es que, al salir, se integró en los círculos políticos más importantes, usando su carisma para acercarse a hombres influyentes, como Paul Barras. Su fama la precedía, y Napoleón, poco experimentado con mujeres, quedó fascinado por su actitud seductora. Josephine, en cambio, fue práctica. Ya no era joven, carecía de fortuna y estatus, pero vio en Napoleón a un militar prometedor y aceptó casarse con él. Napoleón estaba profundamente enamorado. Le enviaba cartas apasionadas. En una de ellas escribió: «Mi única y amada Josephine, fuera de ti no hay alegría. Has tomado más que mi alma. Vivir para Josephine, esa es la historia de mi vida». Sin embargo, ese amor nunca fue correspondido del todo. No se conservan muchas cartas de Josephine hacia Napoleón. Los historiadores creen que, además de que ella casi no le escribía, las pocas que envió eran frías y sin emoción. Por eso Napoleón ni siquiera las guardó. La falta de interés era evidente. Napoleón llegó a reclamarle en una carta: «No me escribes nada, ni siquiera 6 líneas. No amas a tu esposo». Lo más doloroso fue descubrir que Josephine sí escribía cartas apasionadas a su amante. Por cierto, ¿sabías que muchos ven estos videos todos los días pero no están suscritos? Si te gustan estas historias, apóyanos suscribiéndote al canal. Así podemos seguir trayendo más contenido para ti. Muchas gracias. Pero volvamos a Napoleón. Su popularidad en Francia no deja de crecer, y eso comienza a preocupar a los líderes del gobierno, quienes, aunque lo consideran útil, temen que se convierta en una amenaza. Por eso, deciden enviarlo a Egipto con el pretexto de bloquear la ruta comercial de Inglaterra, pero en realidad buscan alejarlo de París. Nada más llegar, Napoleón toma el control, y según algunas películas, ordena disparar cañones a las pirámides. Pero esto es completamente falso. En realidad, Napoleón nunca disparó contra las pirámides. Al contrario, llevó consigo más de 150 expertos, arqueólogos, arquitectos, doctores, ingenieros, lingüistas, para estudiar y conocer la cultura egipcia. Incluso fundó una academia especial, el Institut d'Égypte. Además, Napoleón se reunía con líderes musulmanes,
cenaba con ellos y se interesaba por sus tradiciones. Cuando supo que dudaban si celebrar el Maulid, el cumpleaños del profeta Mahoma, él mismo los animó, ofreció un lugar y hasta puso dinero para la celebración. La ciudad celebró durante 3 días, y Napoleón estuvo como invitado de honor junto al jeque, rodeado de sabios y escuchando los versos del Corán con respeto. No olvides suscribirte al canal para descubrir el resto de esta increíble historia. Nada que ver con lo que muestra la película. Más allá de ser un líder militar, Napoleón era un hombre sumamente culto. Le apasionaban la historia, la filosofía y el conocimiento, lo que, en mi opinión, lo hace mucho más interesante que el típico estereotipo de conquistador brutal. El director de esta película, Ridley Scott, suele tomarse muchas licencias en sus películas basadas en hechos reales, como Gladiador o House of Gucci. Claro, está bien no ser 100% fiel a los hechos, pero una cosa es tomar algunas libertades y otra es transformar completamente la esencia de una persona. ¿Tú qué piensas? ¿Una película basada en hechos reales debería cuidar la precisión o basta con que sea entretenida? Cuéntame en los comentarios. Mientras tanto, Napoleón sigue escribiendo a Josephine cartas largas y llenas de amor, pero ella no responde. Está ocupada con su amante, Hippolyte Charles. Cuando Napoleón descubre la infidelidad, algo en él se rompe. Decide regresar de inmediato a Francia, sin importar que sus aliados le adviertan que podría ser visto como un acto de deserción. A su llegada, humilla a Josephine, obligándola a disculparse y a admitir que él es lo más importante en su vida. Josephine, acorralada, le obedece, pero poco después se recupera y le desafía con una mirada directa. ¿Quieres ser grande? No eres nada sin mí, dilo. Napoleón, herido, repite sus palabras entre lágrimas. Pocos días después, el directorio lo acusa de deserción, pero Napoleón no se amedrenta. Les responde que regresó y encontró a Francia en ruinas, sin dinero y al borde de una invasión. Yo no abandoné a mi país, ustedes lo hicieron. Su audacia sorprende y conquista a la gente, y cada vez más lo ven como el nuevo César. Emmanuel Sieyès, uno de los líderes del directorio, ve la oportunidad y le propone a Napoleón dar un golpe de estado y compartir el poder. Napoleón acepta, aunque en realidad no piensa compartirlo. Organiza una supuesta reunión de gobierno fuera de París, que resulta ser una trampa. Entra con sus tropas, amenaza a todos y a punta de pistola logra que aprueben una reforma que lo convierte, junto a Sieyès y un tercero, en cónsules. Pero incluye una cláusula especial. De los 3, solo uno tendrá la última palabra, el primer cónsul. Ese cargo, naturalmente, es para él. Así inicia su reinado. Napoleón y Josephine se mudan a un castillo, rodeados de lujos y excesos, pero en el fondo hay temor. Los reyes de Europa no reconocen su autoridad y lo ven como un militar ambicioso, sin sangre real, capaz de inspirar a otros pueblos a rebelarse. Por eso, comienzan a movilizar sus ejércitos para enfrentarlo. Sus consejeros le proponen una solución política: coronarse como rey. Napoleón se ríe de la idea. Después de todo lo que Francia luchó para acabar con la monarquía, sabe que el pueblo no lo aceptaría. Sin embargo, sin muchas opciones, accede a coronarse, pero elige el título de emperador para marcar la diferencia. Organiza una gran ceremonia en la Catedral de Notre Dame e invita al Papa para darle legitimidad. Pero justo cuando el Papa va a ponerle la corona, Napoleón la toma y se la coloca él mismo, dejando claro que nadie está por encima de él. A pesar de ser emperador, Napoleón siente que aún le falta algo esencial: un heredero. Lleva años casado con Josephine, pero ella no logra quedar embarazada. La presión crece porque necesita asegurar su futuro y el de su imperio. Mientras tanto, el zar Alejandro de Rusia y el emperador Francisco de Austria se preparan para enfrentarlo y quitarle el poder. Un día reciben la noticia que esperan. El ejército de Napoleón está en una posición vulnerable, con pocos hombres y mal equipado. Lanzan el ataque confiados en una victoria rápida, pero todo era una trampa. Cuando los enemigos celebran, Napoleón ordena el contraataque. Miles de soldados franceses salen de sus escondites, rodean al enemigo, y el caos se apodera del campo de batalla.
Algunos intentan huir cruzando un lago congelado, y en ese momento Napoleón da la orden: disparen al hielo. Los cañones rompen la superficie, y muchos soldados enemigos se hunden en las aguas heladas. Napoleón gana de nuevo. Napoleón es considerado uno de los grandes estrategas de la historia, principalmente por dos razones. Primero, dominaba el elemento sorpresa. Mientras que en esa época las batallas eran directas y predecibles, Napoleón engañaba al enemigo y atacaba donde menos lo esperaban. Segundo, revolucionó la estructura del ejército. En vez de un solo grupo masivo, lo dividió en varios cuerpos independientes, cada uno con infantería, caballería y artillería. Así podían moverse rápido y tomar decisiones sin esperar órdenes centrales, lo que le daba una gran ventaja táctica. De vuelta en su palacio, Napoleón disfruta de riquezas y reconocimientos, pero aún tiene una preocupación: sigue sin tener un heredero. Si te gusta este tipo de historias y quieres saber cómo continúa, no olvides suscribirte al canal. Así no te pierdes los próximos episodios. Napoleón necesita saber si el problema es Joséphine o él mismo. Para descubrirlo, pasa la noche con una joven y semanas después le confirman que está embarazada. La noticia lo destroza, porque a pesar de todo, sigue amando profundamente a Joséphine. Desesperado, le pide a su ministro que finja que ese hijo es de su esposa, pero el ministro se niega a mentirle al país. Sin opciones, Napoleón toma una decisión dolorosa: se divorcia del amor de su vida. Buscando consolidar su poder, intenta sellar una alianza con el zar Alejandro de Rusia. Ambos comparten un enemigo común: Inglaterra. Si logran cortar el comercio con los ingleses, podrían debilitarlos seriamente. Para afianzar la unión, Napoleón pide la mano de la hermana del zar, pero Alejandro se niega, argumentando que es demasiado joven, aunque en realidad no quiere atar el destino de su familia al de Napoleón. Entonces Napoleón busca otra opción y la encuentra en Austria: María Luisa, hija del emperador Francisco. Se casa con ella y por fin logra lo que tanto había deseado: tener un hijo. Sin embargo, Joséphine sigue presente en sus pensamientos. Decide visitarla y lleva al niño consigo. Joséphine lo recibe con una sonrisa triste, lo abraza y le susurra: un día entenderás lo que sacrifiqué por ti. Pero la paz con Rusia no dura mucho. El zar rompe el acuerdo y vuelve a comerciar con Inglaterra. Napoleón no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados, así que convoca a Austria, Italia, Alemania y Polonia, reuniendo un ejército gigantesco de casi 600.000 soldados que marchan hacia Rusia. Aquí comienza el principio del fin. Los rusos resisten ferozmente, luchando con todo lo que tienen. La batalla es brutal y mueren miles de soldados. Aún así, Napoleón insiste en que han ganado y continúa avanzando hacia Moscú, convencido de que la conquistará. Sin embargo, al llegar, se encuentra con una ciudad completamente vacía, desierta. Como golpe final, los propios rusos prenden fuego a Moscú, prefiriendo verla arder antes que entregarla. Frustrado, Napoleón quiere seguir hasta San Petersburgo, pero sus generales lo detienen. El invierno se acerca y no están preparados. El frío es insoportable, la comida escasea y los ataques rusos no cesan. Al final, no tienen más opción que aceptar la derrota. De los 600.000 soldados que llevó a Rusia, solo 40.000 logran regresar con vida. Ha perdido más del 90% de su ejército. Sus enemigos aprovechan el momento y atacan. Sin ejército ni aliados, Napoleón cae. El Senado francés lo obliga a abdicar y lo exilian a la isla de Elba. Mientras tanto, Joséphine recibe la visita del zar Alejandro, quien coquetea con ella. La noticia llega a Elba y enciende a Napoleón. Decide no quedarse quieto y escapa para recuperar lo que siente que todavía le pertenece: Joséphine y Francia. Mientras tanto, la salud de Joséphine se debilita. Con las pocas fuerzas que le quedan, le escribe una carta a Napoleón pidiéndole que regrese. Él cruza el mar, llega a Francia y al tocar tierra, se arrodilla y la besa, feliz de estar en casa de nuevo. Consigue un pequeño ejército y marcha hacia París. El nuevo rey, asustado, manda a sus soldados a detenerlo,
Pero cuando lo enfrentan, Napoleón se adelanta, los mira a los ojos y les dice: «Los extrañé. Extrañé mi patria. Extrañé pelear a su lado. Quiero regresar a casa. ¿Me ayudarían?». De inmediato, los soldados bajan sus armas y gritan: «¡Larga vida al emperador! Napoleón ha vuelto y Francia es suya otra vez». Sin embargo, la alegría dura poco. Cuando por fin llega para ver a Joséphine, ya es demasiado tarde. Ella ha muerto. Por primera vez, el emperador invencible se quiebra. Pero no hay tiempo para el duelo, ya que los líderes de Europa, al enterarse de su regreso, deciden terminar con él de una vez por todas. Aunque está en desventaja, Napoleón no se rinde. Analiza el campo de batalla, arma su estrategia y lanza a sus hombres al combate. Pero esta vez, sus enemigos han aprendido de él y utilizan sus propias tácticas en su contra, dividiéndose en pequeños ejércitos y moviéndose rápidamente. A pesar de todo, Napoleón no se da por vencido. Monta su caballo y se une a sus tropas. Su presencia inspira a los franceses, que logran algunas victorias, pero de pronto, un segundo ejército enemigo aparece. Los prusianos llegan desde otro flanco. Napoleón queda rodeado y debe rendirse. Esta vez, sus enemigos no corren riesgos y lo envían al exilio, pero ahora a una isla aún más lejana y solitaria, en medio del océano: Santa Elena. Allí pasa sus últimos años solo, enfermo y olvidado, hasta su muerte 6 años después. Sus últimas palabras fueron: «Francia, ejército, Joséphine». Napoleón fue uno de los hombres más poderosos de la historia. Transformó a Francia en un imperio y cambió el mapa de Europa. Sin embargo, como dice el historiador Andrew Roberts, nunca encontró paz en su interior. Ni siquiera en la cima del poder se sintió amado ni suficiente. Quizás todo lo que hizo, todas sus conquistas, fueron intentos de llenar un vacío que nunca pudo colmar. A veces creemos que cuando logremos cierta meta o éxito, ese vacío interno desaparecerá. Pero la historia de Napoleón muestra que ese vacío puede permanecer incluso con todas las victorias del mundo. Tal vez el error es creer que algún día algo externo podrá llenarlo, porque en esa expectativa hay una decepción inevitable. Quizá la clave está en aprender a vivir con esa falta, en recorrer el camino, construir, amar y buscar cambiar las cosas para bien. Tal vez ahí, en esa búsqueda constante, reside nuestra verdadera grandeza. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo ahora, y así me ayudarás muchísimo. Nos vemos en el próximo.